hay un compañero. Me parece que Rodrigo Barahona, que obtuvo una nota deficiente, si se encuentra presente. Si se encuentra presente, por favor comuníquese conmigo, porque en su correo institucional hay un correo muy importante que podría darle solución a todos sus problemas. Si alguien es amigo del compañero de él o por el WhatsApp del curso se pudiera comunicar con él y decirle: Rodrigo, tienes un correo, este correo institucional que el profesor te mandó porque tienes un rojo, me haría un gran favor. A mí, al profesor, ¿ya? Y también a Rodrigo, que es su compañero de curso. ¿Bien? Ya. Otra información. Otra información es esta. Veamos, 3C. Ahí está. Rodrigo Bastián Cael Melisa, pendiente en historia. Rodrigo Bastián Melisa Sebastián. ¿Ya? También, si alguien se puede comunicar con Sebastián, yo he tratado de comunicarme de todas formas con él y no he podido, porque tiene las 3 notas pendientes. Por favor, también me haría un gran favor. ¿Bien? Y en el segundo semestre tenemos a 3C con Sebastián, Bastián, Lisette, Cael, Matías pendiente en historia, y Enio, Josefa, Sebastián, Lisette, Krishna, Marco, Angie, Kael, Laura, Sofía, Montserrat, Kevin, Benjamín, Sebastián, Michelle, Melissa, Tomás, Catalina, Francisca, Juliana y María pendiente. Pero ojo, esto es una actualización del día domingo. Puede ser que alguien haya hecho las pruebas y ya esté listo. Ya. Algo que me han preguntado bastante y no ha quedado claro. Si un alumno no hace una tarea y ese casillero queda en blanco, en ese casillero va la nota de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, si alguien no hace ninguna tarea y se saca un 3, va a tener un 3, un 3 y un 3, ¿ya? ¿Ya? Eso que quede muy claro, ¿ya? Ya. Por lo tanto, hagan las tareas. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Prueba de filosofía 3AC, anoten, 8 de octubre, 15:00 horas. Va a ser prueba. Prueba de filosofía 3ACE, 8 de octubre a las 15:00 horas. A esa hora es liberada la prueba. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que he dicho o con respecto a algo? Mis pruebas, no me pregunten si la prueba está abierta o no. Mis pruebas ustedes saben que están abiertas eternamente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a comenzar con la clase, pero con una información. Esa es la tarea. La tarea tiene 2 preguntas. No va a haber más tarea. Es una tarea con 2 preguntas que generan 2 para Full College. Y ahí está. Anoten, pantallazo, foto, y la pueden desarrollar durante la clase. Esa tarea ya está abierta en Moodle. Ya está abierta en Moodle. Dice: ¿de qué forma se ven reflejados los objetivos de la religión en nuestra sociedad actual? ¿Cuál de las críticas realizadas a las religiones te parece que tienen un carácter de mayor gravedad y por qué? Ya, anoten, escriban, saquen foto, pantallazo, para que ganen tiempo y lo desarrollen durante la clase. Bien. Ya, 10 segundos más para que copien y comenzamos. Ya. Alberto Abarza, que ya les nombré quién era, deportista paralímpico que está compitiendo en las Olimpiadas de Tokio, obtuvo una nueva medalla de plata y acumula 3. ¿Ya? Buenos días, Ricardo. Él anda en silla de ruedas. Se los menciono porque ningún obstáculo es tan grande. ¿eh? Yo conozco personas que no son capaces de escribir una plana. Una plana. ¿Ya? Y este hombre que se desplaza en silla de ruedas ya ha obtenido 3 medallas olímpicas. Interesante el caso. Otras personas que tenemos todas nuestras facultades, todas nuestras habilidades y no somos capaces de desarrollar algo tan sencillo. Ya. Clase del día de hoy y comienza una nueva temporada que va a abarcar 4 clases más una prueba y una tarea dividida en 2 preguntas que generan 2 notas a Full College. El origen y fundamento de la religión. Bien, y esta va a ser
la temática que vamos a abordar, siguen no solamente la religión, sino que fundamentos, principios y valores filosóficos respecto a la religión o respecto a algún tipo de creencia. ¿Ya? Esto debe ser abordado desde la filosofía. ¿Ya? Aquí a nadie se le va a tratar de convencer de que crea en algo o que deje de creer en otra cosa. ¿Ya? Son simples hechos, postulados, valoraciones, reflexiones críticas, ¿ya? Que vamos a hacer a partir de la religión, no de una religión, sino de cualquiera. ¿Bien? Ya, comencemos. Nuestro objetivo es conocer el origen y fundamento de la religión, ¿ya? Relacionado con principios filosóficos. También lo vamos a caracterizar y vamos a observar también cuáles son sus objetivos, ¿ya? Para la vida de las personas y también generar algunas críticas. ¿Bien? Vamos. Ahí tenemos, ¿cierto? De un cuanto hay de religiones que hay en el mundo, desde el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, ¿cierto? Pasando por el yin y el yang, y el hinduismo. Tenemos hasta una esvástica que parece algo nazi, ¿cierto? Bueno, les puedo comentar que desde tiempos inmemoriales ese es un símbolo religioso, ¿ya? No particularmente el símbolo del nacionalsocialismo, ¿bien? ¿Qué es la religión? Como siempre, el profesor crea un marco teórico al principio de la clase con algunas definiciones. La religión es un conjunto de creencias, ¿ya? Inevitablemente tiene que ser un conjunto de creencias porque no es una sola, ¿cierto? Es todo un paquete que se nos entrega muchas veces cuando aún no tenemos uso de razón, somos muy niños. Pero también hay costumbres, ¿cierto? También hay tradiciones que seguimos, ¿cierto? Hay ritos y preceptos que cumplimos durante toda nuestra vida, día a día. ¿Ya? ¿En base a qué? En base a la creencia de la existencia de un ser superior, de un ser divino, de un ser supremo, de Dios, ¿cierto? O de dioses, también puede ser. Este paquete, ¿cierto? De tradiciones, costumbres, creencias, seres o ser supremo, ¿cierto? Tiene la capacidad de regir toda nuestra vida, como ya lo dije. ¿Ya? También, particularmente y comúnmente, tenemos un libro sagrado en cada una de estas religiones. Ejemplo, en el cristianismo tenemos la Biblia, ¿cierto? En el judaísmo tenemos la Torá, en el islamismo tenemos ¿cierto? Ustedes lo saben, libro sagrado del islamismo, claro, el Corán, tenemos la perla de gran precio, me parece, en la religión mormona, ¿cierto? Por lo tanto, cada religión tiene su propio libro sagrado. Además que tiene su propia ritualidad, tiene su propio representante en la tierra, tiene sus propios sacerdotes o chamanes. Y además genera un código ético, porque nos dice qué está bien y qué está mal. Y cada religión tiene una moral y una ética muy distinta. Nosotros, nos guste o no, estamos completamente imbuidos de una moral cristiano occidental. Nosotros no cambiamos a mujeres por camellos, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros no iniciamos guerras santas, al menos no en el presente, si bien ha pasado en el pasado, ¿cierto? Y además las religiones tienen un gran impacto en la cultura de la sociedad, ¿cierto? Yo hasta hace muy poco tiempo atrás todavía vi niñitos muy chiquititos, casi guaguas prácticamente, o guaguas, con cruces hechas con lápiz labial en la cara, cuando los sacan a la calle. Y ante la pregunta, ¿por qué hiciste eso? Para el mal de ojo. Si alguien me pudiera definir qué es el mal de ojo, yo no tengo idea, ¿ya? Pero ahí hay un impacto cultural, o personas que por todo dicen, si Dios quiere, nos vemos mañana, si Dios quiere, gracias a Dios, no solamente en esta religión, en otras religiones también, hay una forma de hablar, una dialéctica entonces cultural respecto a la religión, ¿ah? Y que impacta, por supuesto, en todos los países de manera diferente dependiendo de la religión a la cual adhieran. Acá tenemos, por ejemplo, un hindú, tenemos un musulmán, logro identificar un judío, un pastor protestante o evangélico, un sacerdote católico y un patriarca católico ortodoxo, ¿cierto? Tenemos de las más variadas religiones, cada uno con sus creencias muy respetables. Incluso dentro de la misma rama podemos encontrar dentro de la misma religión podemos encontrar diferentes ramas. Tenemos, ¿cierto? Icónica la llegada de Cristóbal Colón, el cual es católico, y ellos fueron los que llegaron acá y conformaron y construyeron un modo de ser, ¿cierto? Un modo de ser, una cultura a la cual nosotros hasta el día de hoy adherimos.
y debemos nuestro modo de ser a eso, católico. Ellos llegaron acá, bueno, y no querían trabajar, ¿ya? No querían trabajar. Ellos llegaron acá y dijeron, van a trabajar los indígenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo, como decía mi profesor de América en la universidad, que era español, y decía, el trabajo envilece. Porque era español, él decía así, ¿ya? Y él nos indicó que los católicos españoles que llegaron a América no querían trabajar. No querían trabajar, eran otros los que tenían que trabajar. Por otro lado, los protestantes, los puritanos, ¿ya? Que llegaron huyendo de Inglaterra, ¿cierto? Buscando un lugar donde profesar libremente su religión y que arribaron a las costas de lo que hoy es Estados Unidos, crearon otro modo de ser, otra cultura, ¿ya? Y por supuesto la mayoría es protestante en ese lugar, ¿ya? Y ellos llegaron con una mentalidad de trabajar, porque solamente el trabajo los va a hacer libres y los va a llevar a Dios, ¿ya? El trabajo me hará libre y el trabajo me va a acercar a Dios. Yo me voy a enriquecer, ¿ya? Me voy a enriquecer. No hay ningún problema, porque lo voy a hacer por mi propio trabajo, ¿ya? Y ya vemos hasta el día de hoy la cultura que hay allá, el nivel de vida que hay allá y el nivel de vida que tenemos en Latinoamérica. Hay un libro excelente que les recomiendo que se llama La ética protestante. Es de un sociólogo que se llama, alemán, que se llama Max Weber, ¿ya? Y van a entender muchas cosas de por qué somos como somos. ¿Bien? Podemos fijar el origen de la religión hace aproximadamente unos 12.000 años, bajo los cánones que la conocemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Con el comienzo de la Revolución Neolítica, ¿cierto? Revolución Neolítica que ustedes conocen desde séptimo básico, marcó el inicio de la alfarería, marcó el inicio de la agricultura, del trabajo con metales, de la ganadería, ¿cierto? Y que tienen en cuanto a religión una particularidad. ¿Alguien logra identificar en qué estado particular se encuentra esa figura? Primero, ¿es una figura femenina o masculina? Me podrían decir ustedes. Y si logran identificar qué sexo tiene la figura, ¿en qué estado particular se encuentra la figura? Ricardo, Giselle, María, Sofía, Vicente, despierten por favor, Joaquín, Martina. Arriba, 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 arriba. ¿En qué estado particular se encuentra esa figura? Por favor, no me hagan pensar que estuve todo el fin de semana preparando esta clase para que nadie hable. ¿En qué estado se encuentra esa figura? ¿Alguien se atreve a aventurar en qué estado se encuentra? Ya, están todos durmiendo. Bueno, esa figura se encuentra embarazada, ¿ya? Eso es una Venus neolítica, así fue denominada. Por lo tanto, ¿qué pensamos hoy en día? Pensamos lo siguiente en base a que esas figuras fueron halladas al interior de cavernas muy profundas, ¿ya? Cavernas muy profundas a las cuales tuvieron que acceder con antorchas, ¿cierto? Y fueron dejadas ahí a propósito, como un acto simbólico, ¿ya? En el cual se embarazaba la tierra, ¿ya? Se embarazaba la tierra y por lo tanto esa figura fertilizada, embarazada, era lo simbólico, se volvía a embarazar la tierra porque su vida, su historia era cíclica, ¿ya? Era cíclica, ¿ya? Dependían de las estaciones del año, dependían de los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Para vivir, porque ahora su modo de producción giraba en torno y en base a la agricultura y a la ganadería. Por lo tanto, recurrían a esa manera simbólica que probablemente haya sido una primera forma de religión. Rápidamente estas personas identificaron que Dios, la divinidad, el ser supremo, era arriba. El arriba era lo celestial, ¿cierto? Lo divino, lo supremo, simbolizaba a Dios y representaba a Dios. Por eso es que luego, muy pronto, tenemos representaciones como esta egipcia del dios Ra, ¿cierto? Dios del sol, el sol. ¿Por qué? Porque el sol es indispensable para la vida, para fertilizar la tierra, ¿cierto? Y obtener buenas cosechas. Por otro lado, el abajo, ¿cierto? Siempre iba a ser identificado con el Hades, con el infierno, ya con lo negativo, con la oscuridad. Por eso es que todos los templos, ¿cierto? Ascienden hacia el cielo.
Esto es Mesopotamia, pero lo podemos identificar también con otros lugares, por ejemplo, Egipto desde ya, ¿cierto? Y el arriba de las pirámides, ¿cierto? Mientras más grande, más se acerca a sus dioses. Nos venimos a Centroamérica y tenemos pirámides en templos mayas, en templos aztecas, ¿cierto? Y también la construcción es arriba, el arriba es lo celestial, ¿ya? Y eso es desde el primer momento. ¿Mm? Muy pronto las religiones comenzaron a evolucionar, ¿cierto? A dejar de creer tanto en un Dios para cada fenómeno que yo intentaba darle explicación, y comenzaron a avanzar hacia el monoteísmo, ¿no? Y ya nos damos cuenta en eso, en que las religiones fundamentales de hoy en día son monoteístas, ¿ya? El objetivo, o los objetivos de la religión son bastante claros, ¿cierto? Darle una forma de vida a sus seguidores, entregarle un código de comportamiento en la vida basado en principios y valoraciones éticas y morales, ¿ya? Y que por esos códigos alguien tiene el micrófono encendido, ¿ya? Y por esos códigos debemos regirnos, ¿ya? ¿Qué nos pasa si no cumplimos esos códigos? Todas las religiones tienen preparado un castigo, ¿ya? Algún tipo de castigo o penitencia, ¿ya? Para la persona que se sale de esos códigos. Y ese salirse de los códigos es llamado un pecado, ¿cierto? Y lo conocemos desde nuestra más tierna infancia, esa palabra, ¿ya? Y eso existe en todas las religiones. En todas las religiones que son teístas, va a haber cierto atributo exclusivo de Dios. Es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, es omnisciente, ¿cierto? Lo sabe todo, es omnipotente, tiene todo el poder y nadie es más poderoso que él, por lo tanto trasciende a todos los tiempos y eso lo hace eterno, es inmortal, no cambia nunca, por lo tanto es inmutable, ha sido el alfa y la omega desde siempre. Es perfecto y santo, no comete ningún error. Y en el caso de la religión cristiana, es trino y es uno a la vez. Dios es Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Esos atributos se los podemos identificar, ¿ya? La religión, en general, pretende establecer una cosmovisión, es decir, una forma de entender el mundo y de ver el mundo y darle sentido a esto, a la vida y también a la muerte. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que tenemos que vivir una vida bajo ciertos códigos que nos proporciona la religión, que son éticos y morales, ¿ya? Para algún día saber cómo enfrentar la muerte, ¿ya? Y llegar a este Dios el cual nos ha sido propuesto. De esta forma, siempre ha sido sus pretensiones organizar la sociedad y mantener este orden, ¿ya? Pensemos que recién en 1925 Chile constitucionalmente se hace un Estado laico, y hasta antes de eso la religión católica, muy conservadora en la época, regía bastantes ámbitos de la sociedad, desde el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Por lo tanto, la religión propone un modelo de vida, ¿cierto? Un gran modelo de vida basado siempre en la fe, ¿ya? Tenemos código, este es el que nosotros más conocemos, ¿cierto? Porque ya les dije que, aunque no seamos cristianos, siempre hemos sido bombardeados con información a partir de una moral cristiano occidental. Por ejemplo, no robarás. Yo les aseguro que en la generación de ustedes, cuando les dan vuelto de más, ¿ya? Ustedes se devuelven y lo devuelven, ¿ya? Van donde la señora y le dicen, mire, me dio vuelto de más, y lo devuelven, ¿ya? Sin necesidad de ser cristiano, pero lo aprendieron. No matarás, por supuesto, sabemos que matar es malo, que no se debe, ¿cierto? Y que quizás seremos castigados en nuestra vida por transgredir estos mandamientos. Santificarán las fiestas. Tenemos feriados que son religiosos, ¿ya? Y no vamos a trabajar. Y no le pedimos al jefe, oiga, ¿puedo venir a trabajar ese día porque yo no soy cristiano? No, ¿ya? Honrar a tu padre y a tu madre, yo creo que todos lo hacen, ¿cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Algunas las cumplimos más que otras, pero si se dan cuenta, muchos son de la vida cotidiana. Por ejemplo, no matar, no robar. No solamente el cristianismo, saben que es un cultrún, ¿cierto? Es este tambor, ¿cierto? Utilizado
para ejecutar música en la cultura mapuche. Y si se dan cuenta, está basado en 4 elementos que para ellos son importantísimos. Y cada uno de esos elementos representa una estación del año. Nuevamente, ¿el por qué? Porque su vida, su historia es cíclica. Para ellos se vuelve a repetir, no consume años lineales, ¿ya? Ellos están en invierno y saben que en invierno se hace tales acciones con respecto a la cosecha, ¿cierto? A la agricultura, al cultivo. Luego el otoño, ¿cierto? Con el viento y habrá otras acciones que realizar. Luego viene el verano con el sol y posteriormente la primavera, que probablemente dice tierra será el momento de cosechar. ¿Mm? Por lo tanto, tienen otra forma de ver el mundo, ya que es cíclico, se repite y se repite eternamente. Muy diferente a nuestra forma de cosmovisión y forma de ver el mundo, ¿ya? Esto se lo debemos justamente a una religión, a la religión judía, que un día su ser supremo, su Dios, le prometió, ¿ya? Les prometió, ¿cierto? Una vida después de la muerte. Les prometió la llegada de un profeta, ¿ya? Por lo tanto, hay un objetivo por alcanzar y su vida, su historia, su cosmovisión se vuelve lineal, ya no es cíclica, ya no es una vuelta atrás. ¿Por qué? Porque hay un objetivo allá adelante en la historia por alcanzar. Miren qué interesante. Miren, modo de vida, códigos éticos, morales, principios, forma de entender el mundo. Hay personas que entienden el mundo de esta forma. Tenemos la iglesia de la Candelaria, ¿cierto? Con la procesión y principalmente las mandas, ¿cierto? Hay gente que está dispuesta a arrastrarse con velas en las manos, no importa que se quemen, para pagar a lo que ellos mandan una manda, un favor, ¿cierto? Que le hizo una autoridad religiosa, en este caso la Virgen. Otras personas están dispuestos a pagar la manda bailando, ¿ya? Bailando, incluso algunos descalzos, con 30 a 32 grados de temperatura. Ya deben imaginarse ustedes cómo está el asfalto en ese momento y bailan descalzos. Yo creo que ustedes lo han visto, los que son de Copiapó, ¿ya? Por lo tanto, hay una forma de entender el mundo a partir de la religión, ¿cierto? Esta forma de entender el mundo también implica un miedo, ¿cierto? Algunos llegan con la... Sí, sí, Krishna, yo he visto... O algunos simplemente se desmayan, ¡pum! Y llega gente de la Cruz Roja, ¿no? Y los sacan y los intentan reanimar rápidamente. O hay ambulancias incluso cerca. Claro, hay veces que va a la cofradía, que cofradía se llama el conjunto de gente que baila. Ya sea los chinos, los pieles rojas, los pieles blancas, los no sé cuántos, los gitanos, los que bailan saya, pero de un cuanto hay, la diablada. Y detrás, yo recuerdo, porque yo soy de allá, pero también soy de acá, detrás va la ambulancia, ¿sí? Ya, también. Y por supuesto también hay un miedo, ¿cierto? También hay un miedo. ¿Quién no? Ustedes son muy jóvenes, pero quizás han conversado con alguien, o incluso quizás ustedes, que yo les pregunto, ¿cuándo uno se acuerda de todos estos códigos éticos, morales, valoraciones, reflexiones? ¿Cuándo uno se acuerda de Dios? ¿En qué momentos? ¿En qué momentos de la vida? Y sobre todo, ¿en qué momento de la vida? Yo creo que está claro. Hasta el menos religioso, hay momentos en que duda y dice, claro, cuando necesita algo, Krishna, ¿cierto? Y yo le puedo complementar más. Cuando uno está a punto de morir. Cuando uno está a punto de morir. Es cuando más se acerca. Mi abuelita decía que ahí uno se acercaba, se acordaba de Dios y de la mamá. De Dios y de la mamá, siempre. De Dios y de la mamá. ¿Ya? Cuando yo era infante marina, había un dicho muy dicho que decía, no hay ateos en las trincheras. No hay ateos en las trincheras. ¿Por qué? Porque en momentos de mucho peligro, nadie es ateo. Nadie es ateo. Y todo el mundo le reza a alguien y le pide que ese día lo salve. ¿Ya? No hay ateos en las trincheras. ¿Ya? Interesante. Miren, ese monito va a empezar a girar. Síganlo con atención lo que dice. A ver, vamos atrás y vamos adelante. Dice, preparaos a morir si no reconocéis que el único Dios es Yahvé, Alá, Jesús. Y le dice a alguien, lo importante es la paz y fraternidad entre los hombres, a que Dios se lo consagréis. Y lo quedan mirando, los tres, y le dicen, ateo, laicista, degenerado, y le pegan, bueno, ¿cómo?
no es la paz no, lo más importante, claro, y van a pelear entre ellos y finalmente le terminan pegando a quien los llama a la paz, al laico, ¿cierto? Al que no se consagra a ninguna religión y lo quedan mirando así como al filósofo, lo quedan mirando con cara de pocos amigos, ¿cierto? Ya, y le pegan. Bueno. Característica de la religión. Se estructura, ya lo hemos dicho, en torno a la creencia de un ser supremo, ¿cierto? Siempre hay un ser supremo, alguien a quien seguir, por último, una energía, ¿ya? Un ser supremo, un Dios, una interpretación de la vida que atribuya siempre a la vida se le atribuye el valor máximo. ¿Por qué? Porque la vida, la entrega, es un regalo de Dios, ¿cierto? Siempre la religión va a brindar consuelo y esperanza, va a ser una especie de lugar donde nos refugiamos, ¿cierto? Ya lo decíamos, buscamos la ayuda de Dios, de este ser supremo, en tiempos de desesperanza, de desconsuelo. Y por eso es que generamos a veces acercamientos sin ser religiosos, porque algo tenemos que aferrarnos. Distingue entre lo sacro y lo profano a través de un código ético. Esto es simplemente distinguir el bien del mal. Y cada religión nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Hay religiones que nos llaman a la guerra santa, ¿cierto? Por buenas o malas interpretaciones, pero nos llaman a la guerra santa. Conforme un proyecto de futuro, ¿cierto? Si yo sigo estas normas, voy a entonces voy a llegar al cielo, voy a volver a Dios, ¿ya? Voy a obtener el premio al final del camino. Pero para eso tengo que portarme bien, tengo que seguir todos los preceptos religiosos, ¿cierto? Además, favorece la cohesión del grupo que la practica porque entre todos quizás nos llamamos hermanos y nos ayudamos y nos congregamos, ¿ya? Y nos visitamos. Y en momentos de necesitar ayuda, tenemos la ayuda de quienes llamamos hermanos en la fe. Estas religiones normalmente tienen símbolos, desde ya la cruz, una estrella de David, una media luna, ¿cierto?, en el mundo islámico, y también realiza sus propios ritos, tiene sus propios profetas o chamanes, ¿cierto? Y tiene templos, sacerdotes y realiza sacrificios, por ejemplo, el diezmo, ¿ya? Tiene una forma de arte en cada una de las religiones y expresiones que pueden mostrarse o que no. En el cristianismo podemos mostrar a Jesús crucificado e incluso muerto. En el islamismo sabemos que la figura de Mahoma, ¿cierto?, no se puede dibujar. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Y ya lo vamos a ver con un caso que les traigo. ¿Ya? Ya. Hay autores sobre la religión, ¿cierto? Siempre va a haber gente que va a escribir sobre la religión. Mire lo que dice Hume. Hume es un filósofo y científico. Filósofo y científico. Por lo tanto dice: pienso que el hombre nace con temor y requiere asegurarse a sí mismo contra el mal, la destrucción y la nada. Más aún el conocimiento nos ayuda a manejar lo incierto. ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo que algunos ya se dieron cuenta. La religión nos mantiene bajo cierto temor, ¿ya? Por eso el ser humano requiere asegurarse de alguna manera contra el mal, ¿ya? Contra la destrucción, contra todo lo malo que nos puede pasar, ¿ya? Y por eso tiene que acercarse a Dios, a un Dios, a cualquiera, ¿ya? Pero por otro lado, mientras más conocimiento acumulamos, ¿cierto?, menos supersticioso vamos a ser, ¿ya? Y vamos a poder manejar toda esta incertidumbre, esto que llamamos el mal, la destrucción, ¿ya? La ira de Dios la vamos a poder controlar, porque ya vamos a explicar la lluvia, la tormenta, el terremoto, a través de causas científicas y no a través de causas sobrenaturales. Mire qué interesante, no lo digo yo, lo dice Hume. Por otro lado, Voltaire, filósofo ultra conocido por ustedes de la Ilustración, dice: es natural que un país, cualquiera, asustado del trueno, mire, fenómenos naturales, afligido por la pérdida de sus mieses, de las cosechas, maltratado por el país vecino, la guerra, sintiendo todos los días su debilidad, nos afectó un terremoto o el coronavirus, sintiendo en todo momento un poder invisible, ¿quién nos causa todo este daño? Haya dicho finalmente: existe fuera de nosotros un ser que nos provoca el bien del mal. Ahí está claro, ¿cierto? Todas las cosas malas que nos pasan como seres humanos, como país, como nación, como comunidad, ¿cierto?, son provocadas por un ser supremo, un ser divino, una energía, un Dios,
¿ya? Que nos provoca el bien y el mal según cómo nosotros nos comportemos. Por lo tanto, ¿quién creó a ese ser supremo, a ese Dios? Los seres humanos, para justificar, dice Voltaire, todas las penurias que pasamos como nación, Estado o simplemente como persona. ¿Ya? Lo entendemos, ¿cierto? Ya. También tenemos una visión más marxista y leninista, a partir de Marx, ¿cierto? Que lo conocemos. ¿Ya? Marx tiene una visión bastante particular, ¿ya? Él dice que la religión es el opio del pueblo, o sea que es una droga que embota los sentidos, ¿ya? Y no nos deja pensar libremente, ¿ya? ¿Por qué? Porque él propone, recordemos, la lucha de clases, la lucha entre opresores y oprimidos. Por lo tanto, la religión causaría un efecto contrario, porque la religión, ciertos sectores fundamentalistas dirían, al contrario de Marx, señora, ¿usted en qué trabaja? Bueno, yo trabajo asesora del hogar, nana, ¿sí? En términos claros. Ya, bueno, ese es el camino que Dios eligió para usted. Usted tiene que conformarse con ser nana y ser la mejor nana y obedecer al patrón. ¿Por qué? Porque eso es lo que Diosito quiere para usted, porque si usted se porta bien como nana y lo hace bien como nana, usted va a tener la recompensa en la otra vida. En la otra vida, por lo tanto, ahora tiene que conformarse. Miren, ya, eso yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado, no me lo han contado, yo lo he escuchado, ¿ya? Hace tiempo, pero lo he escuchado, ¿ya? Y por lo tanto, la señora que decía, sí, patrón. Sí, patrón. Yo no sé si ustedes se han encontrado con situaciones de ese tipo, ¿ya? De este conformismo. Siguiendo con este conformismo, ¿la conocen? Ella es Teresa de Calcuta, ¿ya? Ella, a ver si alguien la conoce, ella trabajaba en India y fue declarada, fue beatificada, declarada y canonizada, o sea, ella es santa, ¿ya? A ella una vez que falleció, se le comenzó a criticar, ¿por qué? Porque recibía muchas donaciones en dinero, pero ella no se preocupaba de las enfermedades de los pobres. A ella le interesaba que esos pobres siguieran siendo pobres y siguieran sintiendo dolor, porque de esa forma iban a demostrarle al mundo, ¿ya? Que habían personas que sufrían, ¿ya? Pero que creían en Dios, ¿ya? Y que de esa forma Dios prácticamente los tocaba, ¿ya? Para hacer que el mundo fuera más misericordioso, ¿ya? Hay una grabación, una secuencia muy interesante en que ella llega a un hospital con cámaras, ¿ya? Y una persona está muriendo de dolor por cáncer terminal. Entonces ella le dice a la persona, le dice que no se preocupe por el dolor porque Jesús lo ama tanto que lo está besando y esos besos le producen dolor. Y él le dice, madre, por favor, dígale a Jesús que no me ame tanto y que deje de besarme. Eso está registrado. ¿Ya? Ese era el pensamiento de ella y puede iluminar un poco este conformismo en algunos sectores más radicales de ciertas iglesias, de los más diferentes ámbitos. Me parece que a más de alguno le debe sonar, ¿cierto? Teresa de Calcuta. Hacer un recorrido muy rápido por al menos 3 religiones monoteístas que me parecen fundamentales para el mundo. Antes de esto, le iba a contar con respecto a esto de los autores, ¿cierto? Y a este tema de la salvación que se encuentra en todas las religiones, algo que yo creo que ustedes se nos contaron de muy chico, que tiene relación con una inundación, ¿ya? Una persona es víctima, su población, de una inundación, un río. El río crece y el agua comienza a llegarle a los pies. Llega una camioneta de la policía y le dice, caballero, venga, se va a morir, el río va a crecer, súbase a la camioneta. No, Dios me va a salvar, váyanse. Se va a la camioneta. Comienza a subir el agua y este señor ya le llega más o menos al pecho y llega una lancha de los marinos y le dice, un bote a motor, fuera de borda, y le dice, señor, súbase al bote, nos vamos, lo venimos a rescatar porque el río está creciendo. Y le dice, no, Dios me va a salvar, váyanse. Por otro lado, después más rato llega el agua, sube más el nivel y él se sube al techo y llega un helicóptero. Llega el helicóptero, ¿ya? Y le dice, le vamos a arrojar una cuerda, suba al helicóptero. Y dice, no, váyanse, Dios me va a salvar. El agua sube de nivel
Se lo lleva, se ahoga. Adivinen dónde llega. Al cielo. Y dice, Diosito, sí, oye, me morí. Sí, sí, sí supe, te estamos esperando aquí. Oye, pero yo estaba esperando que tú me salvaras. Sí, yo te mandé un jeep, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y no te quisiste subir a ninguno de los tres. ¿Cómo que no te quise salvar? No es un chiste, es una historia, ¿ya? Es una historia en que simplemente refleja y combina los dos ámbitos que yo he estado explicando, ¿ya? Muchas veces las personas simplemente se sientan a esperar, ¿ya? Pero no hacen nada por ellas y confían plenamente en que va a venir un ángel y va a producir el efecto esperado, cuando muchas veces esto se podría expresar para las personas que tienen fe de muchas otras maneras. Me parece que es bastante pertinente. En el cristianismo, ¿cierto? Que quizás la religión que más conocemos, el acto fundante es el nacimiento de Jesús. Se crea en el siglo I, antes de eso eran muy buenos judíos, ¿cierto? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, realiza un camino de apostolado que dura 33 años y que prácticamente se realiza los últimos 3, de los 30 a los 33. No conocemos mucho de su vida, desde los 12 años hasta los 30. Habían pensado en eso, ¿cierto? No sabemos mucho de su vida, en realidad prácticamente nada, ¿ya? A los 33 años, él convive con 12 discípulos y a los 33 años él es arrestado, es crucificado, muere y resucita. Y este es definitivamente el acto fundante de la fe cristiana. El representante actual de Dios en la tierra es el Papa y su libro sagrado, por supuesto, en la Biblia, dividido en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que prácticamente relata la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Tiene otras ramas, por supuesto, la católica, la católica, con el Papa Francisco I, la protestante, ¿cierto?, representada por los pastores evangélicos, protestantes en realidad se debe decir, y la Iglesia Ortodoxa representada por el patriarca de la Iglesia Católica Ortodoxa, que es mucho más común en Europa del Este, ¿ya? En Europa del Este. Tenemos también el Islam. ¿Conocen a alguien musulmán ustedes? ¿Alguien me podría decir si alguien conoce a alguien musulmán? ¿Conocen a alguien musulmán en el colegio? Ya. ¿No? Ah, ya. Bueno, yo conozco a alguien musulmán en el colegio, no les voy a decir quién es, algún día lo van a conocer. Ya, el Islam, ¿cierto? Es una religión que es más cercana, por supuesto, a Oriente, principalmente Asia, Medio Oriente. Esta religión fue fundada por Mahoma, ¿cierto? En el siglo VII. Mahoma era una persona común y corriente que no llevaba una vida ejemplar, no sabía leer ni escribir, era un comerciante, ¿cierto? Y se le aparece el ángel Gabriel. ¿Les suena el ángel Gabriel a los católicos? El mismo ángel que fue a decirle a María que ella estaba embarazada de Jesús y que iba a tener al Hijo de Dios. El mismo, miren los puntos en común. Ojo que Jesús para los musulmanes es un profeta. También aparece. Abraham también aparece. Moisés también aparece. ¿Ya? Miren, puntos en común, pero es otra religión, ¿ya? Y le dice, mira, Mahoma, tú eres el profeta elegido y vas a crear una nueva religión monoteísta, porque hasta ese momento ellos eran politeístas, ¿ya? Y tú vas a ser el creador. Muy bien, dice él, lo acepta, tu Dios se va a llamar Alá, ¿cierto? Que simplemente lo traducimos como Dios o el más grande. Va a tener una escritura sagrada, ¿cierto? Que es el Corán hasta el día de hoy, ¿bien? Principalmente esta religión, esto es muy importante para la prueba, séptimo básico por lo demás, ya lo aprendieron, se basa en 5 pilares. La profesión de fe o llanada, ¿ya? Y la llanada es esto, apuntar con el dedo así hacia el cielo y decir, doy fe de que no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Brillante, Krishna. Yo lo he visto en vivo y en directo eso que dice Krishna. En reiteradas oportunidades yo lo he visto. La forma en que oran, lo he visto ahí, en directo. La oración, 5 veces al día, Krishna y compañeros. 5 veces al día en dirección hacia la Meca. Se arrodillan varias veces. Primero se lanzan un humito
en la cara, algunos se lavan las manos, se lavan los pies, dependiendo del lugar donde se encuentran, y realizan una inclinación en dirección a la Meca 5 veces al día. Sí, yo lo he visto en 2 versiones, dependiendo de la cantidad de agua que tienen, ¿cierto? Por supuesto, sin zapatos, ¿cierto? Es todo un ritual, ¿ya? Y sincronizado, cuando lo hacen dentro de la Meca, perdón, de la Meca del lugar donde, la mezquita, que es el templo que ellos utilizan. También tenemos el zakat, que es la limosna, lo que nosotros llamaríamos diezmo, lo cual también es una obligación en el Islam, y también el ayuno del Ramadán. ¿Qué es esto del ayuno del Ramadán? El Ramadán es el mes sagrado del mundo musulmán en el cual ellos afirman que el ángel Gabriel fue a decirle a Mahoma que se hiciera cargo de una nueva religión. Durante todo ese mes es un mes de sacrificios, por lo tanto no puede haber ningún placer desde el amanecer hasta el atardecer. En ese lapso de tiempo no puede haber sexo, no pueden comer, ¿ya? Ni pueden tener ningún tipo de placer cotidiano de la vida, ¿ya? Solamente una vez que cae el sol, ¿ya? Y a eso se le llama el ayuno del Ramadán, ¿ya? Y ellos lo cumplen, o sea, lo cumplen, no como nosotros que a lo mejor nos comeríamos igual una cosita por ahí, no, ellos lo cumplen, ¿ya? Es el ayuno del Ramadán. El Ramadán, como les decía, es este mes completo en el cual ellos deben cumplir el ayuno. ¿Quiénes están exentos? Niños. Son muy estrictos, algunos son muy fundamentalistas, ya vamos a ver algunos que son más estrictos todavía. ¿Quiénes están exentos? Los niños, las embarazadas, las nodrizas, o sea, mujeres que amamantan, los enfermos. ¿Ya? Ese es el ayuno del Ramadán. Y finalmente tenemos la peregrinación a la Meca. Todos los musulmanes deben, una vez en la vida al menos, siempre y cuando lo acompañe la salud y el estado económico en el que se encuentra, a la Meca, ¿ya? A la Meca, y deben dar una vuelta alrededor de la Kaaba, que es ese cubo negro que se encuentra ahí, y realizar ciertos rituales. Y ahí está cumplido los 5 pilares del Islam, ¿ya? Por otro lado, tenemos la religión budista. ¿Por qué la traigo? Porque si bien es monoteísta, también es no teísta. Miren, no teísta. Es decir, el ser supremo en el cual ellos creen no es Dios porque todo es Dios. Todo, 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 todo. Un árbol, un animal, una planta, un gusano, una hormiga, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todo es Dios. Si bien Buda es el que crea la religión, mira, hace 2500 años, en la India. ¿Ya? Sus enseñanzas fueron difundidas oralmente y hasta el día de hoy sabemos que ellos creen en preceptos tales como la reencarnación o renacimiento, ¿cierto? En el que continuamente, dependiendo de sus actos, se reencarnan, ¿ya? Hasta alcanzar un momento ya de completa divinidad que es la nirvana, ¿ya? Eso es como alcanzar el cielo para nosotros y ya no se siguen reencarnando más. También creen, por supuesto, en la meditación. Un buen budista, un sacerdote budista, come hasta las 12 del día. Luego de eso no come. Por supuesto, no come carne. No es capaz de hacerle daño a nadie ni a ningún animal. Tampoco. Y también creen en el karma. ¿Alguien ha escuchado eso? Krishna, a ver, Krishna justo quedó ahí. Mire, Krishna y Ricardo. Krishna dentro de la sala de clase le pega un coscorrón a Ricardo. ¡Pum! Y sale arrancando porque justo es recreo. Y va bajando la escalera y se dobla un pie. ¡Ay! Dice Krishna. Ricardo ve eso y Ricardo dice, Ricardo es budista, entonces Ricardo dice, karma. Karma instantáneo. Karma instantáneo. No tuve que hacer nada y el karma te hizo pagar. ¿Ya? Eso es prácticamente el karma para ellos, ¿ya? ¿Cómo lo llamamos en el mundo cristiano? Dios castiga, pero no a palos. ¿Lo han escuchado? ¿Ya? Ahí está. Y esta religión, ¿dónde prevalece principalmente? China, Japón, Singapur, principalmente lejano Oriente. ¿Ya? Ya. Tenemos crítica a la religión, y aquí es donde quiero que pongamos más atención, porque esto es lo que más me interesa desde el punto de vista filosófico, que lo reflexionemos. ¿Ya? Vamos con el cristianismo y desde ya, ¿cierto?, la persecución y la cacería de brujas a partir del siglo XV, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prevalecía un machismo, una misoginia y un pensamiento en que la mujer era mucho más débil a las tentaciones del demonio, ¿ya? Y que por eso es que intercambiaba con los demonios el conocimiento.
Entonces, si Krishna ordeñaba una vaca y la leche se le cortaba, bruja al fuego. Si sabía hacer un ungüento mezclando unas plantitas para quitar el dolor de estómago, bruja a la hoguera, ¿ya? A la hoguera. Cualquier indicio era condenada a la hoguera previa tortura para que confesara. Y si confesaba, también se iba a la hoguera, ¿ya? Y esto era terrible, terminó con miles de condenados en la hoguera. Te recomiendo una película que se llama Las Brujas de Salem, para que vean la histeria colectiva que algunas veces se formaba en torno a los juicios de supuestas brujas. Brujas que dibujaban de esta manera en la época, que les aseguro que nunca nadie vio volar a una bruja arriba de una escoba. ¿Ya? Yo nunca lo he visto, yo creo que nadie lo ha visto. Se escribió hasta un manual para identificar quiénes eran brujas, cómo tratarlas, cómo juzgarlas, cómo identificar, observar. ¡Oh! Mira lo que hizo ella, bruja, ¿ya? Bruja, y cómo había que torturarla. Todo un manual acerca de las brujas, el Maleus Maleficarum, es decir, el martillo de las brujas, ¿ya? También el cristianismo persiguió a los judíos, culpándolo de cualquier desgracia del momento que se vivía, desde la peste negra, en que se quemó infinidad de judíos culpando de la peste, hasta dichos más actuales que uno de repente escucha: los judíos mataron a Cristo, por lo tanto ellos son culpables de todo lo que nos pasa. Ya, eso también es contemporáneo. Mira, hay una quema de judíos. Bien, a América, recordemos que los españoles no dejaban pasar judíos, solamente podían venir católicos. Bien, no vaya a ser cosa que convenzan a los indígenas de convertirse al judaísmo. Recordemos eso de octavo básico cuando vieron colonial. Las cruzadas, por más que haya sido considerado un peregrinaje a Tierra Santa para conquistar los lugares santos, era un acto de pillaje prácticamente, ¿ya? Era un acto de pillaje que no logró reconquistar los lugares santos, excepto la primera cruzada, y que terminó en masacres, tanto del lado de los musulmanes como del lado de los cristianos. Tenemos hasta una cruzada de los pobres, una cruzada de los niños, y que lo único que provocó fue el enriquecimiento personal de algunos grandes señores y, por otro lado, el empobrecimiento de otros. Redes de pedofilia que hemos descubierto también al interior de ciertas congregaciones del mundo católico. Fernando Karadima, ¿cierto?, condenado por abusos sexuales, pero que no pasó ningún día en la cárcel, y John O'Reilly también, que fue confirmado por la justicia como pederastra. Tenemos el enriquecimiento del Vaticano, calculado el patrimonio del 2019, 4.000 millones de euros. O sea, saquen la calculadora, por favor. No que estamos para terminar con la pobreza en el mundo y ayudar a los pobres porque Jesús así lo dispone o así lo dispuso. Bueno, ahí lo podemos ver y levantar la crítica. En el mundo protestante también lo tenemos. Fiscalía investiga alto patrimonio de obispo evangélico Eduardo Durán, ¿ya? Obispo evangélico. Un auto de 88 millones de pesos, 8 vehículos, 12 propiedades. Bueno, ¿y cómo? Bueno, ¿y cómo? Avalúo fiscal de más de 1.000 millones de pesos. Bueno, ¿y cómo? Con el diezmo. En eso lo están ocupando. Levantamos la crítica, ¿ya? El islamismo, este es el verso del Corán en el cual se fundamentan para el trato hacia la mujer en esa religión, en algunos sectores, no en todos, porque si ustedes ven teleseries turcas, las mujeres se visten como las mujeres en el mundo occidental. Es el país más occidentalizado de los países musulmanes. Hay otros sectores que son más fundamentalistas. Dice: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. ¿Ya? Si la mujer se hace cargo de la casa. Amonestad, mire, amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, o sea, las mujeres que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho, en la cama. Pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas, Dios es excelso y grande. 4:34. Lo pueden buscar, ¿ya? Corán.
Por lo tanto, hay diferentes grados de fundamentalismo, como ya lo decía. Miren la burka, por favor. Oculta completamente el cuerpo, una rejilla de tela solo en los ojos, no puede mostrar las manos ni los pies. Hasta lo menos extremo que es el hijab, ¿cierto? Que solamente oculta el pelo y en general esta parte de la cara y la cabeza de la mujer, pasando por el niqab, la shaila y el chador, que son diferentes niveles de radicalismo, de extremismo en el mundo musulmán. O sea, imagínense ustedes en Copiapó con 32 grados de temperatura vestido con el niqab o la burka, ¿ya? Ahí la tenemos, y se le ven los pies, está en pecado mortal, ¿ya? Esa es una burka en acción, ¿ya? Y yo les comentaba sobre el burkini que usaba una mujer fundamentalista, ni no tan fundamentalista, islámica para bañarse en la playa, y ahí lo tenemos. Así se tiene que bañar. Ese traje está hecho de neopreno, con un vestido encima para que no marque la silueta, ¿ya? Y se tiene que cubrir los ojos con lente porque no le pueden ver los ojos, ni tampoco el pelo. Pero ojo, se le ven las manos, ¿ya? Ese es el nivel de fundamentalismo en algunas religiones. Versus la niña, totalmente occidental, ¿cierto? En bikini, ya que es lo que estamos acostumbrados a ver. Charlie Hebdo, otro nivel de radicalismo. Yo les dije que no se podía dibujar a Mahoma. Esta es una revista humorística, que en París se atrevió a dibujar a Mahoma, a hacer una sátira, porque dibujaron a Mahoma desnudo. Al tiempo después fue asaltada por un grupo terrorista islámico y mataron a 12 de los trabajadores de la revista, Charlie Hebdo. Este caso fue muy comentado, fue terrible, y ustedes lo pueden buscar en internet, ¿ya? Crítica, ¿cierto? No se puede dibujar a Mahoma, ¿ya? No se puede, de ninguna manera. No sé, es imposible ver a un movimiento feminista radical protestando en el mundo musulmán. Eso sería imposible, es la muerte, ¿ya? Yo les dije, qué prohíbe el talibán a las mujeres? El trabajo femenino, la educación. No pueden ser atendidas por médicos varones, tienen que esperar a que las atienda una mujer, ¿ya? No pueden usar productos cosméticos. Miren, por favor, hablar o dar la mano a varones. No pueden usar tacos porque una mujer no puede ser escuchada caminar por un hombre. No pueden subir a un taxi sin ser acompañado de un pariente. Está prohibido el deporte, ¿ya? No pueden mostrar los tobillos porque son azotadas en público. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí está. Ahí se los traje. Y muchas más. Ya yo les traje las que encontré más pertinentes. En el mundo budista encontré muy poca crítica. Simplemente en un país muy pequeño que se llama Sri Lanka hay un conflicto étnico, ¿ya? De violencia entre budistas y una minoría étnica religiosa, que ha causado algunos conflictos de violencia, de hostilidad, nada más que eso por parte de algunos sectores de monjes budistas. ¿Bien? Vamos cerrando con esto que me gustó mucho esta lámina. Mire, diferentes religiones, y cada uno cree en su propia religión. Dice, qué gran suerte que, de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Cada uno, por supuesto, tiene su propia historia. ¿Dios creó al ser humano o el ser humano creó a Dios? ¿Ya? Esa es la reflexión que nos debe acompañar al final de esta clase y que la podrían comentar con sus familias. Y llegamos a la tarea que algunos seguramente ya tienen lista. ¿De qué forma se ven reflejados los objetivos de la religión en nuestra sociedad actual? ¿Cuál de las críticas realizadas a las religiones te parece que tienen un mayor carácter de gravedad y por qué? Está colgada en Moodle, son 2 preguntas que generan 2 notas y que van a full college. Preguntas, comentarios acerca de la clase. Mientras les cuento y les repito en realidad que la prueba de filosofía es el 8 de octubre a las 3 de la tarde. 8 de octubre a las 3 de la tarde. Preguntas. O algún tipo de comentario, ya que nos quedan segundos de clases. Espero que les haya gustado. Con eso estamos al otro lado. Y que hayan comprendido. Ya, la había visto. Sí, es que ahora hablamos mucho más de eso, debido a la llegada del talibán a Afganistán, ¿cierto? Mire, qué bueno, Krishna.
Sí, en realidad no es aprenderse qué propone cada religión, ¿cierto? Es más como religión, como religión. Y que recuerden que a nadie aquí se le intenta cambiar su creencia, ¿cierto? Es filosofía. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Mire, son las 9. Si no hay más preguntas y comentarios, pase lista. Por favor, recuerden la fecha de la prueba, manden sus trabajos, hagan las tareas, pónganse al día los que están atrasados el semestre pasado y los que están atrasados de este semestre también, porque lamentablemente debo llamar a su apoderado. Bien, muchas gracias, que les vaya súper bien, cuídense mucho, hasta la siguiente clase. Nos vemos. Éxito. Chao. Chao Martina, que le vaya bien. Chao Benjamín.